Yo solía no tener miedo. Las películas de terror generalmente nunca me asustaban, ni los libros de terror, tampoco las casas embrujadas. Para mí todo eso carecía de sentido. Nunca fui la clase de niñas que dormía con la sábana sobre su rostro o con una lucecita durante toda la noche. Como una niña normal, nunca sentía la necesidad de correr a la cama de mi madre después de una pesadilla. De hecho, yo nunca tenía pesadillas y cuando las tenía no las consideraba como tales. Toda mi vida estuve viviendo en una burbuja blanda que me protegía de todo lo malo que pudiera pasarme, así que díganme, ¿por qué tendría que tener miedo? Hasta este momento no tenía razones para sentirlo, lo veía como una cosa de niñatos y totalmente infantil, pero claro, ya no siento eso. Ahora te voy a contar esto porque es muy tarde para que yo me salve, así que perdóname que mi mensaje sea demasiado largo. Quiero disfrutar lo poco de vida que me queda, pues moriré cuando termine de contarte esto. Todo empezó por lo que yo trataba como un virus. Me enviaron el link de un video llamado Niños y niñas salen a jugar. Para mí sonaba bastante frágil y nada peligroso. Creía que era un video de estudiantes. La persona que me lo envió me dijo que era muy bueno y valía la pena verlo. Hasta este momento no puedo recordar de qué trataba, solo recuerdo el sentimiento que me produjo. No era miedo, era algo parecido y me hizo sentir bastante incómoda. Desde ese momento las cosas empeoraron. El fondo de mi pantalla cambió a la mirada de una joven con un cuchillo en la mano que me observaba desde lo que parecía un dormitorio. Desde entonces, de mi computadora salían risas, ruidos, toda clase de alaridos extraños. Aunque el sonido estuviera apagado, era inevitable. Pues empezaron a saltar lo que ustedes llaman screamers en mi pantalla. Pero no se iban, eran imágenes muy reales, sus ojos podridos, su piel corrugada. Oh, y olvidaba algo más, de mi computadora salía un olor a muerte, era totalmente horrible y asqueroso. Pensé que me estaba volviendo loca, ¿qué más sería? Así que me compré una nueva computadora. Todo estuvo bien por un tiempo, viví normal durante 1 o 2 meses y después todo fue como antes. Las voces y los gritos volvieron, pero con toda su fuerza y a toda potencia. Nunca se me pasó por la mente que ese video pudiese haberme causado eso, no lo pensé ni por una milésima de segundos. Después de todo eso, opté por algo. Estaba al final del camino, empecé a empacar y desconecté la computadora. Pensaba que unas vacaciones lo calmarían todo, pero hace unos minutos me di cuenta de que no sería así. La luz se fue y me puse a buscar una linterna. Cuando crucé por la sala, vi que algo emitía una luz. Era la computadora. Esa maldita computadora estaba prendida y yo ya la había desconectado. La mujer del fondo de pantalla se movía, tambaleándose hacia mí. Me acerqué a la computadora como hipnotizada. Cuando me senté, la figura empezó a podrirse y lentamente desapareció. Mi fondo de pantalla volvió a la normalidad, pero yo sabía que aún no se había acabado. Sabía que aún quedaba algo más. Sin querer, vi mi reflejo en la poca luz de la pantalla y atrás de mí vi a la mujer con un cuchillo ensangrentado. Fue algo rápido, como un destello de luz. Sé que no ha acabado, así que decidí venir aquí. Sé que a todos ustedes les gusta ser asustados, ¿o no es así? Así que tomen mi consejo, el consejo de alguien que acaba de conocer el miedo, pues no siempre es diversión, ni mucho menos un juego. Solamente que hay un problema, no he sido completamente honesta con ustedes. La verdad es que no había ningún video, era una historia lo que yo leí, una historia muy parecida a esta, con algunas diferencias y quizás con una mejor narración. Pero sé que a ustedes les gusta una historia que les dé un buen susto. Tal vez por eso empezaste a escuchar la mía, ¿o no es así? Ahora que has escuchado mi historia, compartirás mi destino. Lo siento, sé que es injusto y cruel, pero tiene que ser hecho de esa forma. Solo quiero darte un alivio y decirte que yo seré la mujer que estará en el fondo de tu pantalla. Y la verdad, como sé que todo esto es demasiado injusto para ti, trataré de que no sufras tanto, pero no te prometo nada. Después de todo, no he matado a nadie y no sé la forma más práctica de hacerlo. Pero de nuevo, ¿a ti te gusta que te asusten, o no? Así que no te preocupes, no te pediré que postees esta historia 5 veces, porque la verdad es que nada podrá salvarte. Así que por favor, nos vemos esta noche.
No deseo recordar, pero es algo que continúa vigente, como si hubiera ocurrido apenas hace unas horas. Fue un atardecer que no podré olvidar. Ese día, al llegar a casa, pensé en el viejo sofá, tomé asiento y casi de inmediato me quedé dormida. Comenzaba a oscurecer cuando desperté, así que dejé ese cómodo lugar y al querer encender la luz, con angustia, veo que el interruptor está muy lejos. Me pongo de pie, no sé por qué me cuesta trabajo caminar. En ese momento se ilumina el exterior de la pequeña estancia y escucho la voz del cielo que anuncia la lluvia. Saber que no hay nadie excepto yo, y aun cuando sé que no suceden hechos sobrenaturales en casa, los ruidos que producen las hojas secas al ser arrastradas por el aire, el incesante golpeteo de una ventana sin cerrar, además de un vago rumor como si fueran voces lejanas, que se acercan y se alejan por el efecto del viento al filtrarse por alguna hendidura, producen en mí una inquietud que se traduce en una sensación de temor y desconcierto. En ese instante recuerdo que debo ir a la parte de atrás de la casa a cubrir las cosas que saqué para reparar aquella vieja puerta que nunca he querido cambiar. Con un sentido de enojo me doy cuenta que las herramientas no están donde las dejé y camino a la pequeña casita que ahora sirve para guardar cosas que ya no uso. El ambiente se comienza a llenar de sombras y se escuchan los sonidos del bosque de manera imperceptible. Llega el lejano pero constante ladrar de los perros. Pronto me voy a dar cuenta que fue un error haber salido. Comienza a llorar el cielo en forma de lluvias. Siento frío y extraño la comodidad de mi gastado sillón. Vuelvo a escuchar el sonido de las hojas secas que se asemejan al sonido de unos pasos y quiero correr. Mis piernas no responden y me paraliza el miedo. Siento que algo me acecha y por más que miro no alcanzo a distinguir qué cosa es. De un momento a otro va a aparecer no sé quién, pero es algo que me llena de terror. Y ahí está. Desesperada, quiero volver a la seguridad de mi casa, pero no veo el camino. Ahora la oscuridad es total, llueve con más fuerza y las ramas de los árboles amenazaron con venirse abajo, y solo se distingue el camino cuando la luz de los rayos lo ilumina. Con pasos vacilantes lentamente voy avanzando, los momentos se hacen eternos y de pronto me encuentro en la puerta de la casita. Busco deprisa la llave de la puerta. En mi desesperación por entrar, no me doy cuenta de que la puerta se abre despacio y vuelve a iluminarse el bosque. El estruendo de los rayos me estremece y veo formas raras y fantasmagóricas. Un poco mojada por el efecto de la lluvia, camino hacia adentro, donde la luz está ausente, y con ayuda de la vieja linterna busco, no sé qué. En ese momento se me olvidó el motivo que me obligó a estar ahí. Afuera, la lluvia cae con fuerza y el camino se comienza a inundar. Sigo buscando y encuentro las botas de hule y ropa seca. Me preparo para salir y de pronto la puerta se cierra violentamente. Quiero pensar que por el efecto del viento la puerta se cerró. No hay otra explicación, ¿o sí? Bueno, eso lo veré al otro día. Sin dificultad la puerta cedió y al salir comencé a caminar de regreso. No hice caso de la lluvia ni del viento. Al abrir la puerta no podía creerlo. Ahí estaba, lo sabía, ya no podía dar marcha atrás, así que entré y con paso decidida me armé de valor y le grité: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Vete, no debes de estar aquí. Solo fueron unos segundos, de pronto me vi envuelta en un remolino, todo giraba y después nada. Al despertar era un día soleado y todo estaba en orden, la casita, mis herramientas, los muebles, todo estaba en su lugar. Pero, ¿qué fue eso que me persiguió? ¿Fue un sueño o tal vez estuve en otra dimensión? Vi con desconcierto que cuando desperté era el día 25 de marzo y yo me había quedado dormida hace 5 días. Cuando de la nada afuera escucho una carcajada que se aleja. Volveré, no sé cuándo, pero me tengo que enfrentar a ti. Una chica cuyo nombre no te revelaré es la protagonista de esta historia. Lo único que debes tener presente es que si alguna vez le has hecho daño a alguien inocente, ella podría estarte mirando en este preciso instante. Pero ¿por qué no dejar que ella te cuente su historia? Soy una sombra, un oscuro fantasma de lo que alguna vez fui. Dicen que vivir con el monstruo que llevamos dentro es un arte y que sacarlo a pasear es una obra maestra. Yo he hecho ambas desde que tengo memoria y aún hoy sigo haciéndolo. Si en este preciso momento tú y yo nos cruzamos de frente, no importando el lugar en donde estamos, no podrías reconocerme. Me veo exactamente igual que cualquier otra persona.
No hay nada que pudiera distinguirme de las demás, a excepción quizás de las puntas teñidas de mi cabello. Aún así estoy segura de que no le darías importancia. Sin embargo, cuando toma la forma de la locura que vive en mi ser, las cosas son muy distintas. Para empezar, imagínate a ti mismo caminando por las calles de tu ciudad, ya avanzada la madrugada. Lo único que te rodea son los postes de la luz, el cielo oscuro, a veces iluminado por la luna, y otras tantas negro e impotente como tu más grande temor. Y por último, el silencio interrumpido por breves momentos por el sonido de los pocos autos que transitan la autopista. Por alguna razón te sientes incómodo. Tu inconsciente sabe que sin una multitud que te rodea, tú serías el único blanco para alguna clase de ser monstruoso que has hecho en la oscuridad. Quizá ese ser simplemente sea un asaltante a quien no conoces y aún así le temes. Aceleras tu paso tratando de llegar a tu casa lo más rápido posible. Ese lugar es tu fortaleza y en el que te sientes seguro. Sin esperarlo, escuchas pasos detrás de ti. No son muy audibles, a diferencia de los tacones de la vecina que vuelve de trabajo a la misma hora que tú. Así que sabes que no es ella. Tu sangre se congela y tú te detienes ahí mismo paralizado por el miedo. Giras tu mirada apenas unos centímetros, solo para encontrarte con una joven como cualquier otra. Su cabello es castaño recogido en dos coletas altas, cuyas puntas están teñidas de dos colores diferentes, azul y rosa para ser específicos. Viste una sudadera blanca con toques negros y pantalón negro con tenis Converse. Sus ojos son castaños y sus párpados están decorados con sombra del mismo color de sus coletas. Por último, su piel no es muy clara ni muy oscura. Te relajas, pues crees que es solo una muchacha que camina por la misma acera que tú. Si conoces un poco del universo de los villanos de cómics, te habrá recordado a la famosa Harley Quinn. Aún así, no le das importancia. De pronto sientes un dolor inmenso y caes al suelo. Quedas aturdido mientras miras arriba buscando el rostro de tu atacante. Finalmente, te topas con la cara de la chica que te seguía. ¿Ya adivinas quién es, o no? Estás en lo correcto. Esa muchacha soy yo. Ahora me ves portando un bate de béisbol solo para perder la conciencia después. Cuando recobras el conocimiento te das cuenta que estás en un sótano oscuro. Sientes pánico al reconocer el lugar. Es el sótano de tu propia casa. Pero solo tú sabes que no es un sótano cualquiera. Miras a tu alrededor solo para darte cuenta que en la mesa frente a ti he colocado todos y cada uno de los instrumentos de tortura, así como tú lo hacías cada vez que llevabas una nueva víctima a tu sótano, solo que ahora tú estás en el lugar más desafortunado del espectáculo, ¿o no? Han pasado 3 días, aún estás vivo. Pero ya no te pareces en nada a lo que eras hace 3 días. Finalmente, decido darle fin a tu existencia. De seguir vivo, te estaría regalando la oportunidad de dañar a más inocentes, y es algo que no te permitiré. Ahora, si me disculpas, amigo mío, tengo que arreglar cuentas con el guardia de seguridad de un edificio que golpeó a un pequeño. Periódico local a fecha del 25 de septiembre del 2018. Un cadáver ha sido encontrado en el sótano de su propia casa. Este hombre estaba siendo buscado por los delitos de asesinato, tortura y violación. El hallazgo se llevó a cabo gracias a una nota pegada en la puerta de la casa que contenía el siguiente mensaje: búscame en el sótano. El cadáver se encontró en un estado terrible. Incluso uno de nuestros editores vomitó al ver la escena, por lo que no podemos publicar fotografías de este artículo. Este no es el primer criminal en ser asesinado, es más bien el 10º en una ola que comenzó hace apenas unos meses. La policía sospecha que se trata de un psicópata con un coeficiente intelectual superior al promedio, dado que nunca ha dejado ninguna pista, ni siquiera en las notas que suele dejar para que los cadáveres sean hallados. En la última escena del crimen, dejó una nota extra sobre el cadáver que estaba escrita con tinta azul y rosa. Soy Baby Queen. Ahora ya lo sabes, si nunca le has hecho daño a un inocente, o al menos solo has matado por los motivos correctos, esta noche dormirás tranquilo y estarás a salvo. Incluso puedes considerarme una aliada que no solo está haciendo justicia, sino que además te protegerá si lo necesitas. Aunque por otro lado, si has lastimado a los demás, ya sabes lo que te espera.
Quién sabe, pueda que la próxima vez que salgas a la calle ya no regreses a casa. Quizá si ahora mismo te das la vuelta, puedas ver mis coletas rosa y azul antes de que el golpe de mi bey te lleve a la inconsciencia. Llevaba esperando el fin de semana durante varios días, luego de que sus padres le dieran la noticia de que el fin de semana tendrían que salir 2 o 3 días a casa de sus tíos. Como cualquier adolescente de 15 años estaba feliz, ya que tendría la casa para él solo. Algunos chicos aprovecharían la oportunidad de estar solos en casa para organizar alguna fiesta con sus amigos, pero él no era esa clase de chico. Él se divertía a su manera y prefería estar solo. Y el fin de semana llegó, compró un montón de comida chatarra, la música a todo volumen, bailes idiotas, videojuegos, televisión, disfrutaba su fin de semana y era el momento en el que nosotros debíamos empezar a disfrutarlo también. Cansado y con la casa hecha un desorden, con restos de frituras, pizza y refresco regado por doquier, se fue a dormir. Eran las 2 de la madrugada y era un horario perfecto. Y justamente cuando estaba siendo atrapado por las garras del sueño, cuando creyó escuchar una voz detrás de su cabeza, muy cerca del oído, no hizo caso en ese momento, creyó que su mente le estaba jugando una broma, pero lo volvió a escuchar claramente. Era una pregunta, una voz ronca que le preguntaba lentamente: ¿tienes miedo? Se levantó de inmediato, volteó hacia todos lados, su cara se llenó de pavor, abrió los ojos lo más rápido que pudo y luego sintió como si un dedo le diera golpecitos en el hombro derecho para que volteara. Lo hizo, pero no había nada ni nadie. Cuando un sudor frío le recorrió el cuello, la desesperación le invadió y saltó de su cama. Trató de correr a encender la luz, pero justamente cuando puso un pie fuera del colchón, lo tomaron del tobillo y lo jalaron hacia atrás. Cayó al suelo boca abajo, no lo veía, pero sentía una mano áspera y muy delgada de tamaño anormal queriéndolo meter debajo de su cama. El chico buscaba algo de donde sostenerse para evitar ser absorbido. Gritaba, estaba llorando y de algún modo él sabía que estaba solo, sabía que nadie lo podía ayudar. Sintió otra mano, jalándole el otro pie, se aferraba al piso de madera rasguñándolo, rezaba, chillaba, suplicaba, pero las manos lo liberaron. Corrió hacia la puerta de su habitación, la abrió y salió corriendo. Buscaba la salida de su casa y cuando estaba a punto de llegar a la puerta sintió como un ser lo abrazaba por delante. No podía verlo, pero al igual que con las manos, la piel de ese ser eran ásperas, huesudas y totalmente frías. Se liberó a forcejeo sabiendo que no lo dejarían salir. Se encontraba atrapado, corría en dirección contraria y mientras lo hacía, sentía como varias manos estaban en su espalda tratando de detenerlo con pequeños rasguños y jalones, pero él seguía corriendo. El miedo lo dominó por completo cuando escuchó nuestras voces. Corre, llora, grita, suplica, arrástrate e incluso reza, teme, sufre y desespérate. Nos encanta el miedo, la cara de ese niño era perfecta, su miedo se reflejaba en todo su cuerpo, sentía desesperación e impotencia y no paraba de temblar. Sabiendo que no podía hacer nada y sintiendo cómo lo tocaban nuestras manos, se arrinconó, puso las rodillas contra su pecho y las abrazó fuertemente, pues él ya era nuestro. Seguimos alimentándonos de su miedo hasta que no le quedó nada más, hasta que su conciencia se resguardó en su interior, quedó en estado de shock y ya no podía darnos placer. Nuestro festín había terminado y estábamos satisfechos, al menos por esa noche. Recuerdo que quedó en esa posición durante 2 días hasta que llegaron sus padres y lo encontraron deshecho. Su mirada estaba perdida, bastante pálida y no soportaba que nadie lo tocara. Se puso a gritar que lo dejaran en paz, que se alejaran, creyeron que se había vuelto loco y terminó en un manicomio. Aún lo visitamos y todavía es capaz de brindarnos un poco de satisfacción. Lo consumimos hasta el final, hasta que no le quedan ganas de vivir. Nos fascina el miedo, nos alimentamos de él, de la desesperación y del llanto. Ten cuidado cuando estés solo en casa, iremos por ti. Cuando intentes dormir llegaremos, te haremos gritar, llorar y suplicar. Por supuesto, nadie te escuchará, pero tú sí nos escucharás a nosotros. Te pediremos que sigas gritando, que sigas llorando y que sigas corriendo. Sentirás nuestro frío cuerpo rozando el tuyo, se te va a erizar la piel. En ese momento sentimos placer solo de saber qué cara pondrás cuando te preguntemos al oído: ¿tienes miedo?
Natalie tuvo una infancia normal y sin pretensiones hasta que su padre David proclamó su odio hacia sus propios hijos. Discutía con su esposa y agarraba a Natalie a golpes por dibujar en las paredes. Cuando Natalie tenía 9 años y el abuso aparentemente había aumentado, donde ella y su hermano Lucas, quien tenía 14 años en ese entonces, se vieron obligados a escuchar a su padre gritar y gritar, sobre todo por las cosas más pequeñas, mientras que su madre no hacía ningún intento por detenerlo. Un día, Lucas se acercó a Natalie y le preguntó si quería crecer como una adolescente. Ella, emocionada y sin saber el motivo, aceptó, a lo que su hermano le respondió: bueno, ya sabes lo que hacen los chicos y las chicas a veces, ¿verdad? Luego procedió a abusar de su propia hermana, acción con la que continuó durante 4 años. Durante el abuso, Natalie intentaba hablar con una chica de su clase. Sin embargo, la chica saboteó a Natalie y reveló su secreto, provocando acoso en línea y también físico. Cuando Natalie cumplió sus 16 años, se volvió una persona cuya pasión era dibujar. Un día no pudo completar su tarea de inglés, por lo que su profesora le advirtió que su tiempo se había terminado, lo que provocó una extraña sensación de calma para la adolescente. En su clase de francés, la atraparon realizando dibujos macabros, motivo por el cual su profesor se los rechazó antes de decirle: su tiempo casi ha terminado, señorita Natalie. Después de esas situaciones, Natalie se admitió a sí misma que el tiempo estaba en su contra y se puso un poco agitada. Sus próximos 2 periodos pasaron rápidamente cuando conoció a Chris, quien con el tiempo se volvió en su pareja, hasta que un día él decidió terminarla por el miedo a su arte macabro y por el hecho de que casi nunca sonreía. Con el corazón roto, Natalie se fue a casa, se dirigió al baño y con una mentalidad aparentemente más negativa que antes, se autolesionó, cosiéndose las comisuras de su boca con hilo negro y puntos de sutura. Mientras hacía tan horrible acto, su madre la encontró, asustada y totalmente sorprendida, la llevó al hospital y más tarde le programó una terapia. Sin embargo, Natalie no accedió y durante cada terapia solo insultaba a su terapeuta. Una noche tuvo una pesadilla en la que su propia voz le decía que su tiempo finalmente había terminado. Al despertarse, se dio cuenta de que estaba en un hospital, conectada a un monitor cardíaco, con las manos y los pies atados a la cama. Enseguida, un médico entró a la habitación y le explicó que sus padres, en contra de su voluntad, acordaron darle drogas mentales para así mejorar su estado mental, pues ellos pensaban que volvería a la normalidad en poco tiempo. Sin decir nada, Natalie comenzó a reírse de una manera extraña mientras que sus ojos se tornaban de un color verde. Antes de que el médico la volviera a sedar, Natalie se libró de sus ataduras, golpeando al doctor y atándolo a la camilla. Tomó el mando de los controles de la camilla y lo dobló completamente, partiendo al médico por la mitad mientras él gritaba de dolor. Antes de escapar del hospital, metió su mano en un gran charco de sangre y escribió en una pared del hospital: tu tiempo se ha terminado. Cuando Natalie se dirigió a casa, iba con las intenciones de terminar con toda su familia. Se dice que Natalie le sacó el corazón a su madre para luego ponérselo en la boca mientras le susurraba: dulces sueños, se te ha terminado tu tiempo. A su padre le exprimió todas las entrañas con un cuchillo y le rompió la mandíbula mientras gritaba: tu tiempo por fin se terminó, padre. Por último, asesinó a su hermano, sacándole los ojos con los cuchillos, apuñalándolo varias veces en el abdomen, cortándole la piel y los músculos. Después del asesinato de su familia, Natalie entró en su habitación, tomó su jirafa de peluche para luego llevárselo con ella al baño. En el baño pudo encontrar un reloj de bolsillo. Decidida lo tomó y se lo introdujo en el ojo izquierdo, hasta que el artefacto encajó a la perfección. Antes de salir de casa, decidió quemar toda la evidencia. Ahora se hace llamar Clockwork y busca víctimas para matarlas cruelmente. Si mientras duermes te despiertas gracias a un tic-tac del reloj y afuera de tu ventana logras ver un pequeño destello de color verde, sabrás que tu tiempo se ha terminado. Enrique, ¿crees que estoy loca? Es solo tu imaginación, decía Enrique, tratando de convencer a Clara de que nada pasaba en el departamento.
Clara era una madre soltera y vivía con su madre hasta que conoció a Enrique. Él era médico, se conocieron una noche en el área de urgencias. Julio, el hijo de Clara, se había caído en la escuela, pues el pequeño había caminado distraído y fue empujado por otro niño, golpeando su cabeza contra una baranda de fierro. Julio no le contó a nadie sobre lo sucedido hasta la noche que llegó su madre y él se desmayó en sus brazos. Julio estuvo internado en el hospital por varios días. Enrique visitaba a Julio y a Clara. Cuando Julio salió del hospital, siguió visitando a Clara y luego de varios meses de salir, le propuso matrimonio y ambos se fueron a vivir al departamento de Enrique. Los horarios de Enrique no le permitían estar en casa todas las noches, por lo que Clara se la pasaba sola en casa con Julio. Ella solía tener el mismo sueño cuando Enrique no estaba en casa. En él, ella era observada por varias personas quienes rezaban a su alrededor. Sentía que su cuerpo estaba paralizado, no lo podía mover, ni siquiera podía abrir los ojos. La primera vez que le sucedió, ella lo tomó desapercibido, pues no soñó nada luego de varios días. Aún así pasaban los días y de nuevo el mismo sueño, luego nada y luego simplemente estaba temerosa. Esa noche, luego de discutir con Enrique, Clara le pidió a su hijo que se quedara con ella. Quizás si esa noche dormía junto a su hijo, la idea de que lo observaban se disiparía. Pero en la madrugada volvió a soñar lo mismo. Esta vez sentía que escuchaba los sonidos. Eran varias personas rezando mientras dormía y la angustia se apoderó de Clara cuando escuchó una voz que le decía a las otras: «Ya es tiempo, ya tienen que llevárselo ahora». Pero una voz casi familiar para Clara reprendió a las otras diciéndole que regresarían muy pronto y que no era el momento para llevarse al niño. Clara despertó nuevamente asustada, con el corazón latiendo por mil, preguntándose ¿qué quieren con mi hijo? Asustada, le preguntó a Julio si acaso no había tenido sueños sobre gente observándolo, pero él negó con la cabeza, sin entender a qué se refería su madre. Cuando Enrique volvió del hospital, trató de tranquilizar a Clara, diciéndole que solo era un sueño, pero Clara no le creyó, así que decidió regresarse a casa de su madre y dejar solo a Enrique. Los días pasaron. Clara y Enrique volvieron a estar juntos, luego de que Enrique pidiese un cambio de horario en el hospital para no dejarla sola, pero una noche surgió una llamada que hizo que Enrique corriese al hospital inesperadamente. No le contó mucho a Clara, solo que volvería lo más rápido posible. Tranquila accedió y decidió dormir en la habitación junto a su pequeño. Trataba de ya no recordar aquellas pesadillas que sufría y que tal vez Enrique se desocuparía rápido en el hospital, pero las voces volvieron en la oscuridad de la habitación y se colocaron alrededor de la cama. Aunque esta vez no hubo rezos. Clara abrió sus ojos y vio que no se trataba solo de un sueño. Trató de abrazar fuertemente a su pequeño. Los vio bien esta vez. Eran personas con unas capuchas negras, entre hombres y mujeres. Una mujer sacó a Julio de los brazos de su madre y se lo llevaron de la habitación. En ese momento, un hombre tocó su frente y le dijo que no se preocupara por él, pues él estaría bien. Clara suplicó por su hijo, que ella haría cualquier cosa, pero que lo dejaran en paz. Un hombre entró por la puerta y se colocó frente a Clara. Era Enrique, pero sus ojos eran brillantes. «No te preocupes, amor. Lo que buscamos no es al niño, sino lo que está dentro de ti». Clara lo miró sorprendida, pues no entendía de qué hablaba. En eso, Enrique mostró sus manos. Parecían peludas y de grandes uñas tan finas como cuchillos. Alzó la blusa de Clara y sus manos dibujaron una línea recta, de la cual brotó sangre de su vientre y salió un pequeño bebé. Tenía los ojos rojos, dos cosas en su cabeza que parecían ser unos cuernos y su boca estaba llena de pequeños colmillos. «Clara, gracias por tener a mi hijo», le dijo Enrique. Mientras el grupo de seguidores proclamaban un nuevo reino de oscuridad, llenos de alegría, gritaban «¡Viva Satán!». Clara gritó muchas veces pidiendo ayuda mientras se desangraba en aquella cama. Gritó con tanta fuerza, pero fue en vano, pues nadie le escuchaba, y después se desmayó. Cuando despertó, se encontró a su pequeño hijo junto a ella. Pensó que todo era una nueva pesadilla. Se levantó de la cama y se dirigió al baño. Estaba tan sudada que decidió tomar una ducha. Alzó su blusa y lo que vio frente al espejo la dejó abrumada. En su vientre tenía una gran cicatriz y ahí fue cuando se dio cuenta. Había traído al mundo al hijo del Señor de la Oscuridad.
Mi hijo adolescente acaba de regresar muy contento, diciéndome que hay un nuevo restaurante donde un hombre prepara la mejor carne en salsa de barbacoa que jamás haya probado. Las familias en esta área somos fanáticas de la comida y mucho más de las carnes a la parrilla. Me dice que el hombre, quien atiende solo el restaurante, es muy amable, siempre tiene una sonrisa y siempre lo trata bien. Al parecer, tiene una cicatriz en la mano derecha y creo que mi hijo ya tiene varios días comiendo en aquel lugar. Pero es una coincidencia, esto me hizo recordar una época de mi niñez, cuando yo era un adolescente de 15 años. Mi mejor amiga y yo, además de muchas otras personas del pueblo, íbamos casi todos los días a un restaurante de una anciana, en donde vendía la mejor carne en parrilla de todos los alrededores. Las personas no podíamos dejar de comer, era un lugar bastante familiar, en verdad un lindo recuerdo de mi adolescencia. Luego de varios meses, un día regresando de la escuela al llegar a casa, encontré a mis padres consternados frente al televisor, al parecer viendo las noticias. Mamá, ¿qué está sucediendo? Ven aquí, hija, por favor, dame un abrazo. Esas fueron las palabras que recuerdo que mi madre utilizó. No entendía qué sucedía, ni mucho menos por qué mis padres me abrazaban fuertemente mientras lloraban. No lo entendía hasta que vi las noticias. Pues unas horas antes, la policía, debido a denuncias recibidas de personas que estaban enfermando, que vomitaban sangre y sufrían de fiebre alta, tal y como le pasó a mi familia, habían hecho un allanamiento en el negocio de carnes a la parrilla de aquella linda anciana. Resultó que habían encontrado una bodega de difícil acceso. Decenas de cadáveres, tanto de personas como animales, cuerpos exhumados en los cementerios. Aparentemente, esta era la materia prima que utilizaba para crear la carne. Sí, esas exquisitas carnes en salsa de barbacoa que todo el pueblo disfrutaba. Y no solo eso, en las paredes de aquella bodega se encontraban símbolos satánicos e incluso un mensaje sumamente aterrador, el cual decía: todo aquel que come esta carne está condenado al infierno, y el diablo le hará compañía mientras viva. Ahí fue cuando comprendí la actitud de mis padres, misma actitud que también tomé yo. Todo ese tiempo habíamos sido unos caníbales. Al parecer, la policía intentó capturarla y al intentar escapar ignorando la voz en alto, la hirieron en una mano con un disparo, pero aún así desapareció sin dejar ningún rastro. De esto hace casi ya 30 años y mi vida desde entonces dio un giro tremendo. Casi todas las noches tengo pesadillas horribles, tengo enfermedades incurables debido a que por mucho tiempo comí carne humana. Muchas personas de esa época ya han muerto y sé que pronto lo haré yo y que mi alma está condenada al infierno, tal y como veo a las de mis padres sufriendo en mis sueños. Y casi cada noche, durante estos 30 años, me parece ver a aquella vieja de pie afuera de mi casa, sonriéndome como si estuviera esperándome. Aunque después de tanto tiempo siento un horrible escalofrío en mi cuerpo, veo a mi hijo llegar a casa comiendo un último bocado de esa carne que acaba de comprar y dice que lleva ya un tiempo haciéndolo, pero lo que más me asusta y perturba es que dice que aquel hombre tiene una cicatriz en la mano. Pero díganme, ¿de ser así será posible que sea la misma anciana? Porque no tiene sentido. Este es un hombre, que tenga una cicatriz en la mano debe de ser solo una casualidad. O una horrible y tenebrosa coincidencia. Pero si no es así, mi hijo ha condenado su alma al infierno. Al igual que yo, su vida va a cambiar a partir de ahora. Es el mismísimo demonio quien ha regresado por más víctimas, y ahora que lo pienso, ya no veo tantos animales en la calle, y de los cementerios no sé nada. Mi hijo tiene ya 4 días de estar algo enfermo, no ha podido ir a la escuela, al igual que algunos otros vecinos, y anoche despertó gritando en medio de la madrugada. Me dijo que tenía horribles pesadillas. Todo esto debe de ser una coincidencia, la más aterradora y peor de las coincidencias. Mi hijo no puede estar pasando por lo mismo que yo pasé hace muchos años. No puede haber probado carne humana, pero si es casualidad. Entonces díganme, ¿qué hace ese hombre de pie afuera de mi casa mientras me sonríe con esa cicatriz en la mano?